Hola y bienvenidos a la capacitación de Introducción a Sistemas de Intrusión. En este primer módulo abordaremos los conceptos generales y daremos una definición de sistema de intrusión, veremos las partes que lo componen, los modos de operación y tipos de zonas. Un sistema de intrusión, también conocido como sistema de alarma e intrusión, es un conjunto de dispositivos y componentes diseñados para detectar y alertar sobre intrusiones no autorizadas o actividades sospechosas en un área protegida, como una residencia, negocio o propiedad. Estos sistemas se utilizan con el propósito de brindar seguridad y protección contra robos, allanamientos u otros actos delictivos. Cuando el sistema de intrusión se dispara o se activa ante un evento, este emite una alarma, ya sea de forma audible, visual o a través de una notificación para una aplicación o a una central de monitoreo, con el fin de disuadir a los intrusos y notificar a las autoridades y/o al propietario para tomar las medidas apropiadas. Dentro de los elementos que conforman un sistema de intrusión podemos encontrar, en primer lugar, los circuitos de detección. Estos elementos serán los encargados de notificar al panel acerca de un movimiento, una ruptura de vidrio, una apertura de puerta, etc. El conjunto de estos detectores y sensores se llamará zona. Por otro lado, tenemos el circuito de notificación, el cual cumplirá el rol de informarnos a través de medios visuales o sonoros acerca de una alarma de intrusión. También encontraremos los circuitos de control y monitoreo. En estos circuitos se agruparán los elementos con los cuales podremos controlar y configurar el panel, ya sean los teclados, que nos aportarán la posibilidad de controlar el panel desde un punto físico cercano a la central. También encontraremos los comunicadores, los cuales nos aportarán la posibilidad de recibir notificaciones de eventos y realizar configuraciones y control del panel remotamente. Y por último, lo referido a radiofrecuencia, como por ejemplo un transmisor con el cual podremos armar o desarmar el panel, y también tendremos la central o panel. Un panel o central de intrusión juega un papel fundamental en la gestión y operación de todo el sistema. Su función principal es actuar como el cerebro del sistema, coordinando y controlando los diversos componentes y sensores para detectar, alertar y responder a intrusiones o eventos no autorizados. Dentro de las funciones más destacadas podremos ver la gestión de sensores, la notificación ante un evento no deseado, el armado y desarmado del sistema, registro de eventos, comunicación con la central de monitoreo, etc. Encontrarán más información en la bibliografía complementaria. Antes de hablar de los tipos de zonas, daremos una breve definición. Una zona en un sistema de alarma es un área o sector específico que se monitorea de forma independiente para detectar intrusiones, eventos o condiciones anómalas. Cada zona puede configurarse para responder a eventos particulares como aperturas de puerta, movimientos, rotura de vidrios y más, desencadenando las alarmas o activando respuestas específicas. Las zonas pueden estar conformadas por uno o más detectores, dependiendo el panel específico, y las hay de tipo cableadas y de tipo inalámbricas. A su vez, estas zonas pueden ser configuradas de distintos métodos para que actúen en función de lo deseado según la instalación. Por ejemplo, una zona nula o anulada no reportará información al panel. Una zona con demora esperará cierto tiempo preestablecido antes de dar una alarma. Por lo general, este tipo de zona se configura para la puerta de entrada del recinto. Una zona instantánea se disparará siempre y cuando el panel esté armado. También podremos encontrar zonas de tipo 24 horas, las cuales darán alarma independientemente de si el panel está armado o no.
como por ejemplo zonas de incendio, zonas tipo tamper, zonas de asalto, etc. También encontraremos las zonas seguidoras, que serán las que mientras el panel esté en estado de demora, iniciado por una zona con demora, no darán alarma a menos que se termine este tiempo. Y también zona de tipo key switch, la cual, ante una notificación o evento, permitirá armar o desarmar el panel. Dentro del vocabulario apropiado para un sistema de intrusión, podremos encontrar el término armado o desarmado. El término armado, en el contexto de un panel de control de seguridad, se refiere al proceso de habilitar y poner en funcionamiento el sistema de seguridad. Al armar el panel, se activan los sensores y dispositivos de detección, y el sistema está listo para detectar intrusiones o eventos no autorizados. En este estado, el sistema permanece en alerta y responderá a cualquier actividad sospechosa según la configuración establecida, como activar alarmas, notificar a las autoridades, notificar a los propietarios o a una central de monitoreo o cualquier otra función programada. El armado es lo opuesto al desarmado, que implica desactivar el sistema de seguridad para permitir el acceso al recinto sin activar alarmas. Un panel de intrusión nos permitirá dos modos de armado: el armado presente y el armado ausente, y se utilizan en función de la presencia de las personas en el área protegida. Por ejemplo, el armado ausente se activa cuando no hay personas presentes en el área, y en este modo el sistema se arma y se activa para detectar cualquier intrusión o actividad sospechosa, y responderá activando alarmas o tomando medidas apropiadas. Se usa cuando el lugar está desocupado y no se prevé la presencia de una persona que pueda llegar a activar uno de los detectores, como por ejemplo cuando un propietario se va de su casa o se cierra un negocio al final del día. En cambio, el armado presente en el sistema de seguridad se configura para detectar intrusiones mientras las personas están presentes en el área protegida. Eso significa que, incluso cuando personas ocupan el espacio vigilado, el sistema sigue activo y responderá a eventos no autorizados, distinguiendo entre las zonas previamente configuradas para realizar tal detección. Es útil en situaciones donde se desea mantener la seguridad cuando las personas están dentro de la casa o en un recinto específico, por ejemplo durante la noche. También, otro término encontrado sería el de partición. En el contexto de sistemas de seguridad, una partición se refiere a la división de un sistema de alarma en áreas separadas, que pueden armar y desarmar de manera independiente, agrupando una cantidad específica de zonas. Cada partición funciona como un sistema de seguridad autónomo. Esto permite a los usuarios controlar la seguridad de áreas específicas en una propiedad, como diferentes zonas en una casa o secciones de un negocio, de manera individual utilizando un mismo panel. Las particiones son útiles para adaptar la seguridad a las necesidades específicas de diferentes áreas o usuarios de una o más propiedades. Por ejemplo, en una casa, una partición podría estar configurada para proteger la planta baja, mientras que otra se configura para proteger el piso superior. Los usuarios pueden armar y desarmar cada partición según sus necesidades, lo que proporciona flexibilidad en la gestión de la seguridad en diversas áreas. La cantidad de zonas, cantidad de salidas programables, comunicadores y módulos RF, tanto incorporados como para ser añadidos como accesorios, el tipo de conexionado, el tipo de comunicación y los módulos o accesorios disponibles, y la cantidad de particiones serán los rasgos distintivos principales de una central de intrusión. Dentro de las marcas trabajadas actualmente podremos destacar ciertos rasgos generales importantes a la hora de hablar de una marca u otra. En Garnet, por ejemplo, amplia configuración, tanto en lo que se refiere a particiones, zonas,
salidas programables, etc. También encontraremos la posibilidad de la utilización de teclados con display y sin display. Otro punto destacable sería la supervisión de línea. Esta función hace referencia a la capacidad de monitorear el estado del cableado al cual están conectados cada uno de los detectores, aportándonos información útil en caso de que el mismo cableado sea vandalizado. También gracias a las salidas programables, comunicadores y módulos encontraremos una mayor posibilidad de integración con otros sistemas. Estos paneles cuentan con la posibilidad de ser monitoreados por una central específica. Dentro de las características destacables para los paneles Marshall encontraremos la fácil configuración, fácil instalación, control total centralizado desde la aplicación, módulos para operar con equipos de radiofrecuencia incorporados y comunicadores tanto Wi-Fi como para datos móviles incorporados según el modelo. En la siguiente filmina encontraremos un esquema en el que podremos notar las conexiones disponibles para un panel. En este caso abordaremos el ejemplo con un panel Garnet, modelo PC800. En primer lugar encontraremos las fuentes de alimentación, como el transformador y la batería para alimentación de respaldo. También en este caso podremos observar un comunicador para proveer de internet al panel a través de datos móviles. Por otro lado, encontraremos la salida de alimentación auxiliar. Esta podrá proveer de alimentación a los distintos dispositivos conectados que operan con el panel, como detectores, teclados, módulos, etc. A su lado encontraremos la salida de sirena, también los puertos de conexión de datos para el uso de módulos o teclado, las salidas programables y el conjunto de zonas. En este caso, este panel cuenta con la posibilidad de conectar 6 zonas cableadas al panel principal y una zona cableada dentro del teclado. Y por último, encontraremos conexión de línea telefónica. En este módulo nos centraremos en los detectores de intrusión. Veremos los tipos de detectores, lentes y consideraciones a la hora de ofrecer un detector. Dentro de los tipos de detectores, el más comúnmente utilizado en sistemas de intrusión es el detector infrarrojo, también conocido como PIR. Es uno de los dispositivos que se utiliza para detectar la presencia de movimiento en un área específica. Su función se basa en la detección de cambios de calor emitidos por los objetos que se encuentran en el campo de visión del detector. También encontraremos algunos detectores con funciones especiales, como por ejemplo con doble PIR. PIR hace la referencia, por sus siglas en inglés, a sensor de infrarrojos pasivos. Un detector con doble PIR cuenta con 2 sensores, los cuales estarán relevando distinta información. La señal de alarma se da cuando la comparativa de las 2 señales emitidas por los sensores condice con una intrusión, evitando así falsos disparos. También encontraremos los detectores infrarrojos inmunes a mascotas, los cuales realizan un recorte de sus haces en la parte inferior, dejando así un espacio entre el suelo y el área detectada para que las mascotas puedan circular libremente por esta zona sin dar una falsa intrusión. Por último, encontraremos los detectores infrarrojos de triple tecnología. Estos combinan múltiples tecnologías para lograr una detección de movimiento más precisa y reducir las falsas alarmas. Dentro de estas tecnologías encontraremos la anteriormente mencionada tecnología de infrarrojos pasivos o PIR, a la cual se le suma la tecnología de microondas. Los sensores de microondas emiten ondas de radio de alta frecuencia y luego miden el tiempo que tarda en rebotar en los objetos del área. Cuando un objeto se mueve, las microondas reflejadas desplazan y cambian,
lo que se detecta como movimiento. Esta tecnología es especialmente buena para atravesar obstáculos de vidrio o plástico. La clave de los detectores de movimiento de triple tecnología reside en que utilizan un análisis combinado de las señales PIR y las señales de microondas. Para que se active una alarma, ambas tecnologías deben detectar movimiento al mismo tiempo. Esto ayuda a reducir notablemente las falsas alarmas, ya que es menos probable que un evento no deseado active las dos tecnologías simultáneamente. Podrán encontrar una definición mucho más extendida del funcionamiento técnico de estos dispositivos en la bibliografía complementaria. La disposición y orientación de los haces emitidos por el detector infrarrojo está determinado por el lente con el que cuenta. Por ejemplo, el detector infrarrojo IR1000RF o IR1000D de la marca de Garnet posee 3 lentes para ser utilizados según las necesidades específicas. Por ejemplo, cuenta con un lente inmune a mascotas, que proyecta sus haces dejando un recorte desde el nivel inferior. También cuenta con un lente de cortina vertical y otro de cortina horizontal. Podrán observar la disposición de los haces en los gráficos dados por el fabricante. También encontraremos detectores de tipo magnético y de tipo barreras infrarrojas. Los detectores de tipo magnético censan el estado de un contacto seco, el cual es cerrado mientras el imán se encuentre en la posición correcta. Al desplazar el imán de esta posición, el contacto seco se abre y el panel registra este evento, activando un proceso de intrusión. Normalmente estos detectores se instalan en puertas de entrada y ventanas. Las barreras, por su lado, proyectan un haz infrarrojo desde el dispositivo emisor hasta el dispositivo receptor. Cuando un objeto o persona cruza la línea de la luz infrarroja, interrumpe el haz. Esto significa que el receptor ya no recibe la luz infrarroja de manera continua, lo que indica un posible evento de intrusión. También encontraremos detectores no tan frecuentes, pero no por esto menos útiles. En primer lugar, destacaremos el detector de humo. Los detectores de humo utilizados en centrales de intrusión deben contar con la característica excluyente de ser de 4 hilos. Es decir, un detector de 4 hilos cuenta con 2 cables utilizados para su propia alimentación y 2 cables utilizados para la señal de alarma. También existe el detector de gas, tanto autónomo como cableado para la central de intrusión. Y por último encontraremos el detector de ruptura de vidrios, el cual censa el sonido producido por una ruptura de un vidrio y da la señal de alarma. Y el detector de agua informa acerca de la presencia de agua que conecten sus dos polos. Ahora bien, para elegir adecuadamente un detector deberemos tener en cuenta las siguientes instrucciones. Lo primero es definir cuál es el propósito específico del detector, lo cual también nos dará el tipo de detector. Entre las opciones más comunes encontraremos detectores de movimiento, de ruptura de vidrio, de apertura de puertas, etc. Por segundo, nos enfocaremos en el tipo de detección según el propósito, ya que, independientemente del objetivo a realizar, los detectores encontrarán ciertas ventajas o desventajas para funcionar en el entorno deseado. Tal sería el caso de un detector de movimiento infrarrojo en un lugar que cuente con la presencia de cambios bruscos de temperatura, como podría ser una caldera. En ese caso, lo más adecuado sería usar un detector de triple tecnología. Otra consideración a tener en cuenta sería el rango de detección, en disposición del área que se desea cubrir. Por ejemplo, podríamos disponer de un detector IR1000 haciendo uso de sus distintos tipos de lentes. Además, podríamos tener en consideración
el nivel de sensibilidad del detector o, por ejemplo, si también tiene la inmunidad a mascotas. Por último, será una cuestión no menor verificar la compatibilidad con el sistema, es decir, si este sistema puede aceptar las señales provenientes del detector. Encontraremos sobre todo esta cuestión en equipos que trabajen con la tecnología de radiofrecuencia. En este módulo daremos a conocer los software y aplicaciones de control para paneles de intrusión. En primer lugar, encontraremos una tabla comparativa de las aplicaciones más comúnmente usadas para los productos trabajados. Tendremos en principio las aplicaciones para celular correspondientes a Garnet, donde encontraremos Garnet Programmer y Garnet Control. Garnet Programmer está orientada al uso por parte del instalador y de la persona idónea para realizar la configuración del panel. En cambio, Garnet Control está orientada al uso por parte del propietario del panel. Por el lado de Marshall encontraremos la aplicación Marshall Infinite, la cual combinará la función de programación para el instalador y de control para el usuario final en una misma aplicación. Por último, haremos una mención especial a otras aplicaciones y software, tales como la Marshall Receptora, que es una aplicación. Por último, haremos una mención a otras aplicaciones y software de control, tales como Marshall Receptora, que es una aplicación para dispositivos móviles, la cual no tiene control alguno sobre el panel, pero recibe todas las notificaciones de eventos programadas. Esto es especialmente útil para el monitoreo de eventos en dicho panel. También encontraremos Marshall Smart, que es la versión anterior a Marshall Infinite. Esta aplicación para dispositivos móviles hoy por hoy opera con las versiones antiguas de los paneles Marshall y en este momento con las Marshall Go Plus y el módulo comunicador Intelsat IP. Por último, encontraremos el software de control para PC Garnet AC4. Esta aplicación está pensada para instaladores y técnicos idóneos del rubro y con ella podrán realizar control y configuración total del panel y del comunicador, así como también ver su estado. Además, aportando la función de guardado de configuraciones para paneles, agilizando así su configuración para una posterior instalación. En este último módulo hablaremos acerca de los accesorios. En primer lugar, destacaremos los accesorios que operan con la tecnología de radiofrecuencia. Estos dispositivos y módulos inalámbricos nos aportarán la posibilidad de agregar, por ejemplo, salidas programables, de utilizar detectores de tipo inalámbricos o, por ejemplo, comandar el panel a través de un transmisor. Por otro lado, encontraremos los distintos teclados disponibles para la marca de Garnet, expansor de zonas, pulsador de emergencia, cargador de baterías y módulo de relé. En resumen, los accesorios nos aportarán funciones específicas con las cuales el panel no cuenta en estado de serie y servirán para hacer el sistema mucho más eficiente y fácil de controlar. Por último, hablaremos acerca de los comunicadores. Estos dispositivos serán los encargados de aportarnos la función de la comunicación bidireccional con el panel, es decir, podremos enviar órdenes y configuración al panel y recibir notificaciones de eventos y ver el estado del mismo. Dentro de los comunicadores disponibles los hay de tipo Wi-Fi y de tipo datos móviles. Y esto ha sido todo para la capacitación de introducción a sistemas de intrusión. Muchas gracias.